Detroit, 1987. Una estudiante de último año de secundaria de 18 años con un futuro prometedor desapareció sin dejar rastro. Su padre, un hombre respetado en la comunidad, afirmó que ella se había escapado en desgracia, una historia que la policía aceptó rápidamente. Durante 24 años, su madre vivió con el monstruo que había creado la mentira, sin saber nunca que su hija estaba prisionera en una cámara secreta justo un piso más abajo. Luego, la remodelación de la casa de un vecino rompió una pared compartida del sótano, revelando un secreto que había estado enterrado por una generación. Antes de comenzar, gracias por ver. Me encantaría saber en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Significa mucho saber que estás aquí compartiendo estas historias conmigo. Estamos juntos en esto. En el Detroit de 1987, una ciudad de orgulloso fervor y lenta, desgastante decadencia, Aaliyah Monroe era un acto desafiante de esperanza. Con 18 años, era una estudiante de último año de secundaria, al borde de escapar de la atracción gravitatoria de las bajas expectativas de su vecindario. Su mente era aguda y brillante, y su ambición, una llama silenciosa y constante que los vientos fríos de la ciudad no podían apagar, mientras sus compañeros soñaban con fiestas de graduación y trabajos de verano. Aaliyah soñaba con libros de anatomía y rotaciones clínicas. Su carta de aceptación al programa de enfermería en la Universidad Estatal de Wayne no era solo un papel, era un pasaporte, una declaración de independencia, una promesa de futuro que estaba decidida a construir por sí misma. Su mundo era un universo pequeño y muy cerrado, dominado por las dos fuerzas opuestas que vivían con ella en su modesto bungalow. Su madre, Rennie, era una fuerza de amor suave e inquebrantable, una mujer que trabajaba largas horas en una panadería local, con las manos siempre polvorientas de harina y un espíritu de aliento silencioso. Era la confidente de Aaliyah, su aliada, el lugar seguro en un mundo que a menudo era duro. El lugar duro era su padre. Thomas Monroe era un hombre tallado en granito, capataz en el complejo Fort River Rouge, un lugar de fuego, acero y autoridad incuestionable. Traía a casa el mundo rígido y jerárquico de la fábrica. Su casa no era un hogar, era un barco muy cerrado, y él, su capitán indiscutible. Sus reglas eran absolutas, sus expectativas, rígidas, y su amor era condicional y asfixiante, dependiente de una obediencia perfecta e incuestionable. Era un hombre respetado en el vecindario por su ética laboral y su carácter serio, pero temido dentro de las cuatro paredes de su propia casa. La ambición de Aaliyah, a ojos de su padre, no era motivo de orgullo, sino un acto de rebeldía. Él veía su deseo de educación universitaria, de una vida más allá del vecindario, como un rechazo personal directo hacia él, hacia el mundo que había construido y los valores que consideraba sagrados. Tenía un plan diferente para ella, un trabajo sensato en una clínica local, un matrimonio respetable con un joven de su iglesia, una vida dentro de la órbita familiar y controlable que él dictaba. El lugar de una mujer es apoyar a su familia, no ir persiguiendo ideas locas, decía con voz baja y amenazante, sin dejar espacio a la discusión. Pero Aaliyah no era una chica que se pudiera moldear fácilmente. Amaba a su madre con una lealtad feroz y protectora, y sabía que su propia huida era la única manera de algún día ofrecerles una vida mejor a ambas. El programa de enfermería no era solo un camino profesional, era un salvavidas, y estaba decidida a aferrarse a él, sin importar la tormenta que desataría en su hogar. Era una estrella que ardía con una luz intensa y silenciosa, a punto de hacer supernova en un acto final y catastrófico de desafío, contra el planeta oscuro y controlador que era su padre. La confrontación final no fue una explosión ruidosa y dramática, sino un acto silencioso y brutalmente decisivo de guerra. Ocurrió un martes por la noche a finales de mayo, con el aire cargado del aroma del verano inminente y la tensión insoportable que se había acumulado en la casa Monroe durante meses. Aaliyah, con las manos temblorosas pero la voz firme,
colocó su carta de aceptación sobre la mesa junto al plato de su padre. Era la carta oficial de Wayne State detallando su beca y, lo más importante, su lugar garantizado en los dormitorios universitarios. Thomas Monroe leyó la carta en silencio, con el rostro como una máscara pétrea e inexpresiva. El único sonido en la pequeña cocina era el golpeteo nervioso y rítmico de los dedos de René sobre el mantel de vinilo. Cuando terminó, dobló la carta con precisión lenta y deliberada, como si doblara una bandera en un funeral. «No vas a ir», dijo, con voz tranquila, serena y absolutamente definitiva. No la miró. Miraba un punto en la pared justo sobre su cabeza. «¿Papá? Tengo que ir», dijo Aliyah, con una voz mezcla de súplica y un nuevo acero desconocido. «Este es mi futuro. Es una beca completa. Quiero ser enfermera. Quiero ayudar a la gente. Ayudarás a la gente quedándote aquí, respetando a tu familia», dijo él, con la mirada aún fija en la pared. «No vas a vivir en un dormitorio rodeada de personas sin moral, sin disciplina. Irás a la universidad comunitaria si es que vas a ir. Y vivirás en esta casa bajo mi techo y mis reglas». «No», dijo ella con una sola palabra, una declaración silenciosa y poderosa de independencia que había esperado toda su vida para pronunciar. «Tengo 18 años. Me voy. Voy a vivir en el campus». En ese momento ya estaba decidido. Algo dentro de Thomas Monroe se rompió. La fachada cuidadosamente construida del patriarca severo, controlador pero finalmente racional, se derrumbó, revelando la rabia narcisista cruda que siempre había vivido justo debajo de la superficie. Su hija, su posesión, lo único en su vida caótica y decepcionante que creía poder controlar por completo, lo había desafiado. Ella se iba. Se levantó, su gran figura proyectando una larga y amenazante sombra por la habitación. No estaba gritando, estaba aterradoramente calmado. «Te lo dije», dijo, su voz un susurro bajo y venenoso. «No vas a salir de esta casa». Se movía con una velocidad y un propósito que resultaban horribles. Antes de que René pudiera gritar, antes de que Aliyah pudiera reaccionar, él ya había rodeado la mesa y agarrado a su hija del brazo, sus dedos clavándose en su piel como garras. Comenzó a arrastrarla, no hacia la puerta principal, sino hacia la parte trasera de la casa, hacia la puerta que conducía al sótano. Los gritos de René eran un sonido agudo, fino y completamente inútil. Era un hombre poseído por un propósito singular y monstruoso. Arrastró a su hija por las crujientes escaleras de madera hacia la oscuridad húmeda y a olor a moho del sótano. Aliyah luchaba, pateaba, gritaba, pero no podía igualar la fuerza bruta y enfurecida de su padre. Al fondo del sótano, detrás de un montón de muebles viejos y olvidados, había una sección de la pared de concreto que parecía más nueva, más limpia que el resto. Era una sección que él había construido años atrás, diciendo a su esposa que era un almacén seguro para sus herramientas. Era una mentira. Era una tumba. Tiró de una palanca oculta y un segmento de la pared se abrió hacia adentro, revelando una pequeña cámara oscura y completamente silenciosa. Era su máxima expresión de control, un lugar secreto de poder absoluto construido para un propósito que quizá él ni siquiera comprendía conscientemente hasta ese momento. Arrojó a su hija a la oscuridad, el golpe de su cuerpo contra el piso de concreto, un sonido nauseabundo. La miró, su rostro una máscara de furia triunfante y justiciera. Luego cerró la pesada puerta insonorizada. Los pestillos industriales pesados se cerraron con una serie de clics fuertes, definitivos, y que rompían el alma. La última resistencia había sido respondida con un acto final y absoluto de posesión. Las consecuencias inmediatas de la desaparición de Aliyah fueron una obra maestra de crueldad y engaño calculado. Mientras su hija estaba encerrada en una tumba silenciosa y oscura justo un piso más abajo, Thomas Monroe subió las escaleras del sótano. Su rostro mostraba la máscara cuidadosamente construida de un hombre al límite. Un padre cuyo corazón había sido roto por la traición suprema de su hija.
Encontró a su esposa René, hecha un ovillo, sollozando en el suelo de la cocina, su mente luchando por procesar la monstruosidad imposible que acababa de presenciar. Thomas no la consoló. Se inclinó sobre ella, su voz baja, triste y completamente convincente, como un patriarca despechado. «Se ha ido, René», dijo, con un tono cargado de tristeza teatral perfecta. Empacó una bolsa mientras discutíamos. Se fue. Dijo que se iba con ese profesor suyo, el del que siempre hablaba, un hombre 2 veces mayor que ella. Ha traído vergüenza a esta familia. La mentira era tan brillante como monstruosa. Una historia diseñada para explotar las peores suposiciones de la comunidad y convertir la ambición de una joven en un escándalo de callejón. Y él tenía un prop. A la mañana siguiente, tras una larga noche sin dormir en la que René había estado en un estado cercano a la catatonia, él presentó la pieza final y devastadora de su engaño. Le entregó un papel, una sola hoja arrancada de uno de los cuadernos de Aliyah. En ella, con una casi perfecta falsificación de la letra cuidada y ordenada de su hija, había una nota. Era una confesión cruel, llena de falsa vergüenza y supuesto arrepentimiento por el dolor que causaba. Hablaba de un amor secreto, del deseo de liberarse de su estricta familia, de una nueva vida que empezaba en algún lugar lejano. René miró la nota, su mente un torbellino de confusión y un profundo, primitivo y firme desconcierto. Conocía la letra de su hija. Esto estaba cerca. Era aterradoramente cercano. Pero no era de ella. Las formas de las letras eran incorrectas. La presión del bolígrafo demasiado fuerte. Era una imitación perfecta y sin alma de la voz de su hija. «Esto no es de ella», susurró, con su voz quebrada y áspera. «Ella no escribió esto. Thomas, ¿qué hiciste? ¿Dónde está nuestra hija?» La reacción de Thomas no fue ira. Fue una actuación de profunda tristeza herida. «René, sé que es difícil de aceptar», dijo, su voz atrapada en un falso sollozo perfecto. «Pero tienes que enfrentar la verdad. Nuestra niña ha cometido un terrible error. Nos ha avergonzado. Todo lo que podemos hacer ahora es mantener la cabeza erguida y seguir adelante». Había creado el bucle perfecto de una mentira. Cualquier intento de René de cuestionar la historia sería visto no como la búsqueda de la verdad de una madre, sino como la negación de una mujer incapaz de aceptar la vergonzosa y voluntaria partida de su propia hija. A pesar de su profunda certeza instintiva de que algo estaba terriblemente mal, René hizo lo que haría cualquier madre desesperada. Llamó a la policía. El caso llegó al escritorio del detective Michael Wallace, un hombre cuya visión cínica del mundo se había formado tras 2 décadas, lidiando con los dramas domésticos de la ciudad. Llegó a la casa de los Monroe y encontró una escena que, para su ojo experimentado, resultaba deprimidamente familiar. Vio a una madre angustiada y llorosa, y vio a un padre estoico y con el corazón roto. Thomas Monroe, la imagen del patriarca traicionado, le contó la historia con calma y tristeza. Habló de la rebeldía de su hija, de su enamoramiento con un hombre mayor, de la terrible y vergonzosa elección que había tomado. Luego le entregó al detective la nota falsificada. La nota era la pieza final y definitiva del rompecabezas. Era una confesión, un motivo, una explicación ordenada, limpia y creíble para la desaparición repentina de una joven. Tenía una docena de otros casos, más violentos y urgentes, sobre su escritorio. Asesinatos sin motivo, robos sin sospechosos. Este caso, por triste que fuera para la familia, ya estaba resuelto según su evaluación profesional. Escuchó con una paciencia cansada y práctica mientras René insistía. Decía que la nota era falsa, que su hija nunca haría algo así. Él no vio a una testigo creíble, sino a una madre incapaz de aceptar la verdad embarazosa. «Señora», dijo con un tono monótono, burocrático y cansado. «Entiendo que este es un momento difícil, pero tenemos una nota escrita a mano. Su hija es legalmente adulta. No hay evidencia de juego sucio aquí.
Presentaremos un reporte de persona desaparecida, pero esto parece un asunto familiar embarazoso, pero, en última instancia, voluntario. Con unas pocas frases lógicas y despectivas, cerró el caso de Aaliyah Monroe. Había aceptado la mentira del monstruo como la verdad. El mundo al que Aaliyah despertó era un mundo sin luz, sin sonido, sin tiempo. La cámara del sótano era un rectángulo perfecto de 6 a 9 pies de privación sensorial, un lugar diseñado para desmantelar sistemáticamente a un ser humano. El aire era frío, húmedo y quieto, cargado con olor a concreto mojado y un tenue aroma químico que no podía identificar. La oscuridad era absoluta, una presencia física pesada que la oprimía desde todos los lados. Durante los primeros días, o lo que ella pensaba que eran días, su mente era una tormenta caótica de terror e incredulidad. Gritaba hasta que su garganta se irritaba. Sus gritos eran tragados por las gruesas paredes insonorizadas de su tumba. Golpeaba el concreto inamovible hasta que sus nudillos sangraban y se hinchaban. Era un animal enjaulado, impulsado por una rabia primitiva, desesperada y feroz. Su captor, su propio padre, era una presencia fantasmal y aterradora. Una vez al día, un pequeño panel de acero en la parte inferior de la puerta se abría, y una bandeja con un pedazo de pan gris y un vaso de plástico con agua se deslizaba hacia adentro. Nunca hablaba, nunca mostraba su rostro. Su única comunicación era este ritual diario silencioso, un recordatorio constante y poderoso de su absoluta dependencia de él para sobrevivir. Esta rutina era lo único que le daba sentido al paso del tiempo. Una bandeja significaba que había pasado un día, pero los días mismos eran una extensión continua e indiferenciada de oscuridad. Su reloj interno, privado de los ritmos naturales de luz y oscuridad, comenzó a romperse. Dormía lo que le parecía minutos, solo para despertar en un estado de agotamiento confuso. Permanecía despierta lo que le parecían días. Su mente funcionaba como una máquina paranoica en constante movimiento. La privación sensorial empezó a cobrar un costo aterrador. El silencio era tan profundo que el sonido de su propio corazón, el flujo de sangre en sus oídos, se volvía una sinfonía ensordecedora y rugiente. La oscuridad era tan completa que su cerebro, privado de estímulos visuales, comenzó a crear los suyos propios. Veía patrones fantasmagóricos de luz, extrañas apariciones que parpadeaban y bailaban en los bordes de su visión inexistente. La joven extrovertida, ambiciosa e intensamente inteligente, que había sido arrastrada por aquellas escaleras, estaba siendo borrada sistemáticamente. Su mundo, lleno de planes, libros, personas y futuro, se había reducido a la fría y dura realidad del piso de concreto y las 4 paredes implacables que la rodeaban. Pero en el corazón de esa joven aterrorizada, desorientada y sistemáticamente rota, una pequeña y obstinada chispa de la antigua Aaliyah se negaba a extinguirse. Era una luchadora, una pensadora, y comprendía con claridad pragmática que si entregaba su mente al caos, si dejaba que la oscuridad y el silencio la consumieran, moriría en ese lugar. Su supervivencia no sería una batalla física. Esa batalla ya la había perdido. Sería una batalla de la mente. Su cuerpo era prisionero, pero su intelecto, sus recuerdos, su sentido del yo, eran un territorio soberano que debía defender con cada onza de su voluntad. La jaula estaba diseñada para romper su espíritu. En la oscuridad sofocante, hizo un voto silencioso y solemne. No se rendiría, sobreviviría y recordaría todo. Thomas Monroe era un hombre que vivía una vida de hipocresía perfecta, monstruosa e incuestionable. Para el mundo exterior, era una figura trágica, un hombre que había recibido un doble golpe. No solo había perdido a su hija, sino que la había perdido a causa de una historia de vergüenza y deshonra pública. Interpretaba el papel del padre afligido y traicionado, con una perfección escalofriante y magistral. Era un hombre de rutina. Salía para su trabajo en la fábrica a la misma hora cada mañana.
con el rostro marcado por una máscara estoica que sus vecinos y compañeros interpretaban como la expresión de un hombre cargando un dolor privado insoportable. Regresaba a la misma hora cada tarde y las luces de su pequeño bungalow se encendían, un faro de estabilidad trabajadora en la luz que se desvanecía. Se volvió un miembro más activo de su iglesia. Se sentaba en el mismo banco cada domingo, con la cabeza inclinada en una actuación de humilde y piadoso dolor. El pastor a veces ofrecía una oración especial por él, por su esposa y por su hija perdida, pidiendo paz y perdón. Thomas aceptaba los apretones de mano compasivos y las miradas tristes y lánguidas de los demás feligreses con una gracia silenciosa y digna. Era un pilar de la comunidad, un hombre que soportaba una tragedia familiar inimaginable, con una fuerza y una fe que inspiraban a todos. Este era el hombre que el mundo veía, un hombre para ser respetado. La realidad, la que existía un piso más abajo, bajo los pies de su esposa dolida e inconsciente, era un secreto que le daba un profundo y embriagador sentido de poder. Era el maestro de dos mundos, el mundo de la luz, donde era la víctima, y el mundo de la oscuridad, donde era el Dios. Su relación con René se convirtió en una lenta, silenciosa y sádica campaña de tortura psicológica. Sabía que ella no creía su historia. Podía verlo en sus ojos, en la manera obstinada en que se negaba a empacar la habitación de Aaliyah, en su insistencia por mantener pequeñas y tristes vigilias en el cumpleaños de su hija, y en su incredulidad, encontraba una satisfacción privada constante. Era un juego, una batalla silenciosa de voluntades en la que sabía que estaba ganando. Usaba su mentira como arma para controlarla, para profundizar su aislamiento y su dolor. «Tienes que dejarlo ir, René», decía con voz suave y cargada de tristeza. «Solo te estás haciendo daño aferrándote a esta fantasía de que fue secuestrada. Tienes que aceptar la verdad de lo que hizo. Es la única manera de que podamos sanar». Era el esposo preocupado perfecto, el hombre que solo intentaba ayudar a su frágil esposa dolida a seguir adelante. Cada palabra era una mentira, cada gesto, una actuación. Y cada día realizaba el acto más monstruoso de todos. Bajaba al sótano, a la cámara secreta, y entregaba la escasa comida que mantenía con vida a su hija, la hija por la que su esposa lloraba. El secreto era su gran obra maestra de vida. No solo había encarcelado a su hija, sino que había encerrado exitosamente a su esposa en una jaula de mentiras y percepción pública. Había borrado a Aaliyah del mundo, y lo había hecho tan perfectamente que el mundo no solo creyó su mentira, sino que le ofreció simpatía por ello. El monstruo no se escondía en las sombras. Estaba sentado en el primer banco de la iglesia, con una Biblia en el regazo, un héroe silencioso y trágico en su propio drama monstruoso y perfectamente construido. Para René Monroe, los años tras la desaparición de Aaliyah fueron un largo y lento caminar por una pesadilla viva. Era una mujer atrapada en una prisión diferente, una prisión de verdades no dichas y un dolor tan profundo y solitario que se sentía físicamente en su pecho. Vivía con un hombre que una vez amó, un hombre que era el padre de su hija, y un hombre que sabía con absoluta y desgarradora certeza que le mentía sobre el destino de su hija. La nota falsificada, la historia del profesor, la narrativa cuidadosamente construida de la vergonzosa traición de su hija. Todo era mentira, lo sabía en sus huesos. Conocía a Aaliyah, conocía la feroz lealtad de su hija, su profundo amor, su ambición inquebrantable. La niña de la historia de su esposo era una extraña, una grotesca distorsión en espejo de la hija que había criado. Pero estaba atrapada. ¿Qué podía hacer? No tenía pruebas, solo su intuición, el instinto de madre, algo que el mundo y la policía habían descartado como la fantasía histérica de una mujer afligida. Acusar a su propio esposo, un hombre tan respetado en la comunidad, habría sido un suicidio social. La habrían llamado loca, habrían dicho que su dolor había quebrado su mente. Así que vivió una vida de silenciosa, desesperada y solitaria rebelión.
Su primer acto de desafío fue la habitación de Aaliyah. Thomas, en su actuación de padre intentando seguir adelante, había sugerido que la empacaran, que la convirtieran en una habitación de invitados. Renée se negó. Su negativa no fue ruidosa ni airada. Fue un no silencioso, inquebrantable y absoluto. La habitación se convirtió en su santuario, una cápsula del tiempo de una vida que se negaba a dejar borrar. La mantenía tal como Aaliyah la había dejado. Los folletos de la escuela de enfermería sobre el escritorio, los libros en la estantería, el leve aroma de su hija en el aire. Era la única parte de la casa que se sentía verdadera, la única donde aún podía sentir la presencia de su hija. Su segundo acto de rebeldía fue su incansable campaña en solitario por mantener viva la memoria de su hija. Sabía que la policía se había rendido, que el mundo había aceptado la mentira de su esposo. Se convirtió en la única guardiana de la verdad. Usó sus escasos ahorros de la panadería para imprimir volantes con el rostro orgulloso y esperanzado de su hija en el día de su graduación, y los colocaba ella misma en la noche, silenciosa y sola, armada con una grapadora y una fe inquebrantable. Las vigilias eran su acto de desafío más público y doloroso. Cada año, en el cumpleaños de Aaliyah, se paraba en los escalones de la iglesia con una sola vela en la mano. La multitud disminuía con cada año que pasaba, de un grupo de vecinos solidarios el primer año, a un pequeño y patético puñado de amigos cercanos para el octavo. Sabía que iban más por lástima que por verdadera creencia en su causa. La veían como una mujer incapaz de dejar ir, incapaz de aceptar la vergüenza de su hija, pero no le importaba. Las vigilias no eran para ellos. Eran un mensaje, una señal que enviaba al universo, a la oscuridad, una promesa silenciosa e inquebrantable para su hija perdida. Todavía estoy aquí, sigo creyendo en ti, nunca dejaré de buscarte. Era una guerra solitaria, contra un enemigo con el que vivía y una mentira en la que todo el mundo creía. La forma más insidiosa de tortura en la cautividad de Aaliyah no era la oscuridad, ni el silencio, ni el hambre. Era el sonido. La cámara del sótano no era un vacío herméticamente sellado. Formaba parte de una casa viva, respirando, en un vecindario vivo, y los tenues sonidos amortiguados del mundo exterior eran un recordatorio constante y doloroso de la vida que había perdido. Podía escuchar el rugido de la caldera encendiéndose en invierno, el lejano y alegre tintineo de un camión de helados en verano. Escuchaba la lluvia, el aullido del viento, el retumbar percusivo de un tren de carga que pasaba. Estos sonidos eran su único calendario, su única conexión con el paso de las estaciones, con el ritmo del mundo. Pero también eran una fuente de dolor exquisito. Cada sonido era un fantasma de un recuerdo. El sonido de niños riendo en la calle la transportaba a su propia infancia, a un tiempo de rodillas raspadas y tardes despreocupadas. El sonido de la música, un leve retumbar de bajos de un coche que pasaba, le recordaba los bailes, los conciertos, una vida que una vez estuvo llena de alegría y movimiento. La agonía de la proximidad era la tortura más cruel de todas. Su prisión no estaba en una cabaña remota e aislada en el bosque. Estaba en el corazón de su propia comunidad, una celda oculta dentro de la geografía familiar y reconfortante de su vida. Desde esa celda podía escuchar los sonidos de su propia familia, de su propia vida, avanzando sin ella. Se acostaba con la oreja pegada al frío suelo de concreto, el mejor conductor de sonido, y escuchaba. Podía oír el pesado y familiar paso de su padre al caminar por la cocina arriba. Ese sonido, que antes provocaba miedo infantil, ahora era el sonido de su carcelero, un recordatorio constante y aterrador de su presencia y su poder. Los momentos más insoportables eran cuando escuchaba a su madre. Oía los suaves y amortiguados sollozos de Renée, un sonido que normalmente surgía tarde en la noche, cuando pensaba que su esposo dormía. El sonido era un puñal en el corazón de Aaliyah, un dolor compartido que no podía consolar. Lloraba sus propias lágrimas silenciosas en la oscuridad, una hija llorando por el dolor de su madre.
Escuchaba las festividades. Oía la tenue música navideña del radio del salón, el murmullo de voces cuando sus tíos venían para la cena de acción de gracias. Sus risas eran un eco hueco y doloroso de una vida familiar de la que ya no formaba parte. Era un fantasma en su propio hogar, una presencia silenciosa e invisible en las celebraciones de su propia familia. Un día, ocurrió un evento que fue un nuevo y especial tipo de infierno. Escuchó el sonido de una multitud reunida afuera, la voz apasionada de un predicador a través de un megáfono crepitante, el sonido unificado y poderoso de personas cantando un himno. Reconoció la canción. Era un himno que cantaban en la iglesia de su madre. Su corazón empezó a latir con fuerza, como un ave salvaje enjaulada en sus costillas. Era una vigilia de oración por ella. Se arrastró hacia la parte de su celda más cercana a la parte frontal de la casa y pegó la oreja a la pared. Las voces eran más claras ahora. Podía escuchar a los amigos de su madre. Podía escuchar a su pastor. Y entonces lo oyó. Una voz tan familiar como su propio corazón. La voz de su madre. René hablaba ante la multitud, su voz amplificada, cargada de un dolor que atravesaba las gruesas paredes y llegaba directamente al alma de Aliyah. No podía entender las palabras, pero sí el amor, el dolor, la resolución feroz e inquebrantable. Su madre estaba allí afuera, luchaba por ella. No había creído en la mentira. Un grito brotó en la garganta de Aliyah, un sonido crudo, primitivo y desesperado. Quería golpear con los puños la pared para emitir un sonido tan lleno de su propio dolor y amor, que sacudiera los cimientos de la casa. «Estoy aquí, mamá, estoy aquí, estoy viva». Pero el grito murió antes de nacer, estrangulado por el recuerdo de la única y escalofriante amenaza de su padre, hecha al inicio de su cautiverio. Le había dicho que su silencio era lo único que mantenía segura a su madre, que cualquier intento de hacer un sonido sería una sentencia de muerte para la persona que más amaba en el mundo. Había convertido su amor por su madre en los barrotes de su propia jaula. Así que, mientras escuchaba la voz de su madre, un faro de esperanza y fuente de dolor insoportable, se tapaba la boca, conteniendo los sollozos, convulsiones silenciosas en la oscuridad. Pasaron los años, y el expediente de Aliyah Monroe quedó dormido y sin alterarse en los archivos de casos sin resolver del Departamento de Policía de Detroit. Para el detective Michael Wallace, ya un hombre en sus últimos 50 años, con el rostro permanentemente marcado por la resignación cansada, el caso era un fantasma que rara vez se encontraba. La ciudad, implacable y brutal, había proporcionado un flujo constante de nuevos fantasmas para reemplazar a los antiguos. Cada año, o algo así, un pequeño e insignificante evento removía brevemente el polvo sobre el expediente. Un periódico local, en el aniversario de su desaparición, podía publicar un artículo sentimental sobre la madre que no se rendía. Wallace veía el artículo, veía el rostro familiar y decidido de Renée Monroe. Una mujer que parecía envejecer con sus penas, su dolor visible en su peso físico. Sentía un breve e incómodo destello de lo que podría haber sido arrepentimiento profesional. Por un breve momento, se preguntaba si podría haber hecho más, pero luego alejaba el pensamiento con la lógica severa y practicada de su profesión. Sacaba el expediente original, revisaba el informe inicial, y la antigua narrativa conocida se reafirmaba. Una adulta de 18 años, una nota falsificada, una historia plausible, aunque triste, del padre, un asunto doméstico, un ciclo cerrado. La conclusión seguía siendo la misma. Ella se había ido. La madre era solo una mujer en negación. Era una historia que había visto cientos de veces. El sistema estaba diseñado para reforzar este tipo de conclusión. Un caso sin cuerpo, sin escena del crimen, sin testigo. Era un caso sin presupuesto. Un callejón sin salida. Un drenaje de recursos necesarios desesperadamente para los casos activos y resolubles. Aquellos con posibilidad de arresto y condena. El expediente de Aliyah Monroe era un borrado estadístico, un fantasma en una máquina programada para olvidar.
El cinismo de Wallace no era un fallo personal. Era un mecanismo de supervivencia profesional. Preocuparse demasiado por los casos fríos, aquellos llenos de preguntas y sin respuestas, era un camino directo hacia el agotamiento y la locura. Debía centrarse en lo tangible, en la evidencia que podía sostener, en los testigos que podía interrogar. Debía creer en el sistema, en la sombría probabilidad estadística que guiaba cada decisión suya. Pero a veces, tarde en la noche, cuando la sala de patrulla estaba en silencio y los fantasmas de su larga carrera lo visitaban, el caso Monroe le susurraba. Recordaba la absoluta certeza en la voz de Renee Monroe. Recordaba su insistencia en que su hija no era el tipo de chica que huiría, que algo terrible había sucedido. Él lo había descartado como el dolor de una madre. Pero, ¿y si no lo había sido? El pensamiento era peligroso, una pequeña grieta insidiosa en la gruesa armadura cínica que había construido alrededor de sí mismo. Era una grieta que sellaba rápidamente y con conciencia. Cuestionar una decisión tomada hacía una década. Abrir esa lata de gusanos sería invitar al caos profesional y personal que no estaba preparado para manejar. Era más fácil dejar que los fantasmas durmieran. Era más fácil creer la mentira. El expediente era un monumento a un ciclo cerrado de lógica. No había evidencia. Por lo tanto, no podía haber investigación seria. Y sin investigación seria, no podía haber evidencia. Era un ciclo perfecto y autosostenido de indiferencia oficial. Wallace, un hombre que alguna vez fue un joven policía idealista, hacía mucho tiempo que había hecho las paces con los fallos del sistema al que servía. Había aprendido a convivir con los fantasmas. No sabía que uno de esos fantasmas aún estaba vivo, respirando, esperando. A pocas millas de distancia, en una habitación oscura tras una pared oculta, un testimonio vivo de una verdad que él había descartado como la fantasía de una madre. En el vacío atemporal y privado de estímulos de su celda, Aliyah Monroe descubrió que el arma más poderosa contra la locura invasiva era la disciplina de su propia mente. Su cuerpo era prisionero. Su mundo se había reducido a una caja de oscuridad de 6 por 9 pies. Pero su intelecto, agudo, inquisitivo y metódico, el de una futura enfermera, seguía siendo su territorio soberano. Su supervivencia dependía de mantener la mente afilada, enfocada y activa. Así, transformó su prisión en un aula, una biblioteca, un santuario. El catalizador fue un hallazgo de importancia casi milagrosa. Durante uno de los raros momentos descuidados de su padre, él había dejado un lápiz pequeño y un cuaderno de espiral delgado que usaba para registrar sus gastos. Aliyah los encontró en la oscuridad, sus dedos rozándolos, un chispazo de pura esperanza recorriendo su cuerpo. Eran los objetos más preciados del mundo. Eran una voz, eran un registro, eran una conexión con el mundo de la luz y de la razón. Los escondió en una pequeña grieta suelta en el piso de concreto, su tesoro secreto, y comenzó a escribir. Su diario se convirtió en su salvavidas, su cordura, su acto de desafío máximo. En la absoluta oscuridad, su letra era torpe y desordenada, pero las palabras eran un testimonio de la claridad y la resiliencia de su mente. Comenzó registrando. Era una enfermera en formación, y trazaba el curso de su propia larga enfermedad. Empezó con la fecha, o lo que calculaba que era la fecha. Creó un calendario en la última página del cuaderno, una serie de marcas pequeñas y ordenadas, un desesperado y disciplinado intento de aferrarse al paso del tiempo. Luego comenzó a documentar todo. Registraba cada visita de su padre. Escribía la hora, la duración, la escasa comida que traía. Transcribía sus raras y escalofriantes palabras, sus crueles declaraciones silenciosas. Su diario era un documento meticuloso, condenatorio y absolutamente preciso. Una declaración de testigo que escribía en tiempo real para un juicio que no estaba segura de que sucediera. Pero el diario era más que un registro de su cautiverio. Era un lugar donde podía mantener vivas las partes más importantes de sí misma. Pasaba lo que pensaba eran sus horas de vigilia escribiendo sus recuerdos.
un acto consciente y deliberado de desafío contra los efectos de borrado de su encarcelamiento. Escribía sobre su madre, describiendo su rostro, el sonido de su risa, la sensación de su mano. Escribía sus recuerdos de infancia, los pequeños y hermosos momentos de una vida que ahora parecía un sueño distante e imposible. No se trataba solo de nostalgia. Rechazaba activamente, de manera estratégica, que su padre borrara su pasado. Y escribía sobre su futuro. Llenaba páginas con sus sueños de ser enfermera. Escribía los procedimientos que había aprendido en su clase de anatomía de secundaria. Diseñaba la distribución del pequeño y limpio apartamento que soñaba compartir un día con su madre. El diario se convirtió en su santuario, su mejor amigo, su confidente silencioso de papel y grafito. Era el único lugar donde podía ser libre. El único lugar donde todavía era Aliyah Monroe, la estudiante ambiciosa, la hija amorosa, la futura enfermera. Su mente, alimentada por el acto de escribir, de recordar, de soñar, permanecía aguda y clara. Mientras su cuerpo se debilitaba, su intelecto se fortalecía, afinado por el acto disciplinado diario de la supervivencia. Era una estudiosa en un calabozo, una historiadora en una tumba. Su padre podía encadenar su cuerpo, podía privarla de luz y sonido, pero no podía tocar el mundo intrincado, poderoso y maravillosamente complejo de su mente. Y en ese diario secreto escrito a mano, no solo sobrevivía, testimoniaba. Creaba la única prueba irrefutable que, si alguna vez veía la luz del día, sería la clave de su propia liberación y de la condena final y absoluta de su captor. Los años se fundieron unos en otros y el mundo fuera de la casa Monroe cambió de manera sutil y profunda. El vecindario, que había sido un enclave sólido de clase trabajadora en los años 80, ahora era un mosaico de residentes antiguos, nuevas familias inmigrantes y la lenta decadencia de propiedades abandonadas. La casa deteriorada y tapiada junto a los Monroe había sido un espectáculo durante más de una década, símbolo del lento declive del vecindario. Luego, en la primavera de 2011, apareció un símbolo de esperanza. Un cartel de «vendido», brillante y colorido. Fue clavado en el jardín descuidado. La casa había sido comprada por los Henderson, una pareja joven y optimista con 2 hijos pequeños, y el sueño compartido de restaurar la propiedad antigua y olvidada a su gloria pasada. Los Henderson eran un soplo de aire fresco en la calle tranquila y cansada, llenos de energía, planes y una especie de creencia determinada y esperanzada en el futuro que el vecindario no había visto en mucho tiempo. Eran los pioneros de un nuevo capítulo potencial en la vida de la comunidad. Su primer y más ambicioso proyecto fue la completa renovación de la crujiente fundación del sótano compartido. Planeaban excavar, impermeabilizar y transformar el espacio húmedo y olvidado en una nueva sala de juegos cálida y seca para sus hijos. Contrataron a un contratista local, serio y meticuloso, llamado Marco Díaz, conocido por su trabajo minucioso y precios justos. Para Thomas Monroe, que ya estaba retirado de la fábrica, la intrusión repentina y ruidosa de nueva vida al lado era una molestia. Observaba desde la ventana de su sala cómo la familia Henderson y el equipo de construcción de Marco trabajaban. Su rostro una máscara de silenciosa y gruñona desaprobación. Se había acostumbrado tanto, se sentía tan seguro en el mundo silencioso e inmutable que había construido a su alrededor, que este estallido caótico de actividad en su puerta era una interrupción no deseada de su rutina. Veía la construcción no como una amenaza, sino como una simple molestia. El ruido, el polvo, la constante presencia de extraños. Nunca se le ocurrió, en su profunda e inquebrantable arrogancia, que el trabajo realizado a pocos pies de su propio sótano, de su propia cámara secreta oculta, pudiera representar algún riesgo. Su secreto era demasiado antiguo, demasiado profundo, demasiado bien guardado. Formaba parte de la fundación de la casa, tan sólido e inquebrantable como el concreto mismo. Era un monstruo que se había acomodado tanto en su oscuridad, que había olvidado que el mundo todavía estaba lleno de luz.
de nuevos comienzos, de personas decididas a construir, no solo a destruir. Para Aliyah, en su mundo silencioso y oscuro, la construcción era un evento aterrador que sacudía la tierra y, finalmente, milagroso. Tras 24 años de silencio, interrumpido solo por los sonidos amortiguados y lejanos de la vida cotidiana, su mundo se llenó de un nuevo sonido poderoso e increíblemente cercano. Martillos, taladros, gritos de hombres trabajando, el sonido de la demolición, el sonido del cambio. Los nuevos vecinos no solo renovaban una casa, sin saberlo, estaban a punto de derribar los muros de su prisión. Thomas Monroe había envejecido. El patriarca feroz e intimidante de 1987 para 2011 se había acomodado en la complacencia blanda y cómoda de un hombre de casi 70 años. Era un jubilado, pasaba los días viendo televisión, cuidando su pequeño y ordenado jardín, viviendo una vida tranquila, monótona y monstruosa. El paso de 24 años había sido la confirmación definitiva de su propio ingenio. Cometió el crimen perfecto, borró a su propia hija del mundo, y el mundo no solo lo permitió, sino que le ofreció su simpatía. Su secreto ya no era un acto de equilibrio de alto riesgo que inducía ansiedad. Era un hecho simple y mundano de su vida, parte de la arquitectura de su casa, tan irrelevante para él como el grifo que gotea en la cocina. Su control sobre su hija, la criatura en el sótano, era absoluto. Sus visitas ahora eran infrecuentes. Su crueldad una costumbre perezosa e incrustada. Ya no la veía como la chica desafiante y ambiciosa que había cuestionado su autoridad. La veía como una cosa, un objeto, un problema que había resuelto hace tanto tiempo que casi había olvidado los detalles de la ecuación. Su esposa, Rennie, era un fantasma en su hogar, una mujer vaciada por un dolor que él había orquestado con maestría. Había ganado su silenciosa guerra doméstica con ella. Ella era una enemiga derrotada. Sus vigilias silenciosas y tristes eran un recuerdo patético e inofensivo de su victoria final. Esta arrogancia profunda y absorbente lo había cegado. Cuando los nuevos vecinos, los Henderson, comenzaron su ruidosa y disruptiva renovación, él lo vio solo como una molestia. El constante golpeteo de martillos, el rugido de las sierras, los gritos del equipo de construcción, eran una intrusión no deseada en su mundo ordenado y silencioso. Pero no era una amenaza. Confiaba tanto en la construcción de su cámara secreta, en sus paredes insonorizadas, en el peso inquebrantable de la mentira que había construido a su alrededor, que la posibilidad de que se descubriera era un concepto literalmente impensable para él. El secreto era parte de él, parte de la casa, tan sólido y permanente como sus propios huesos. Apenas registraba el trabajo que se hacía en la pared compartida de la fundación. Podía escuchar los martillos, un golpeteo sordo y rítmico que vibraba a través de sus propios pisos, y simplemente subía el volumen de su televisor, un pequeño acto gruñón de un hombre molesto por sus vecinos. La complacencia del mal es silenciosa y gradual. Es la lenta y constante erosión de la precaución, el reemplazo del miedo por un tipo de desprecio perezoso y satisfecho por el resto del mundo. Thomas Monroe había cometido un crimen monstruoso e imposible durante tanto tiempo, que llegó a creerse invencible. Era un dios en su propio pequeño y oscuro universo. Un hombre que había doblado la realidad a su propia voluntad retorcida. Había olvidado que el mundo real, el mundo de la física, de la ingeniería estructural, de los vecinos entrometidos y los contratistas diligentes, aún existía justo al otro lado de la pared, y estaba a punto de estrellarse contra él. El trabajo en el sótano de los Henderson era brutal, ruidoso y poco agradecido. Marco Díaz, el contratista, era un hombre que creía en hacer las cosas correctamente, y la fundación de la vieja casa descuidada era un desastre. Su equipo, un grupo de hombres fuertes y trabajadores, pasaba días rompiendo el viejo piso de concreto agrietado y reforzando las paredes de bloques desmoronados. La pared compartida entre las propiedades Henderson y Monroe era el mayor desafío.
Era una gruesa fundación de la era prebélica, un sólido muro de bloques de cemento y mortero que había resistido casi un siglo. Según los planos originales de la ciudad, debía ser una sola pared estructural sólida. Una mañana de martes, el equipo comenzó el ruidoso y polvoriento trabajo de abrir un tramo de esa pared para instalar un nuevo sistema de drenaje moderno. El encargado del trabajo, un hombre joven y fuerte llamado Héctor, blandió un mazo de 16 libras, su pesada cabeza golpeando la pared con un crujido ensordecedor y percusivo. Golpeó una y otra vez, los impactos rítmicos y brutales resonando en el hueco subterráneo. En el cuarto golpe, ocurrió algo inesperado. El mazo atravesó los bloques con una facilidad repentina y sacudida, pero en lugar de revelar tierra y roca detrás de la fundación, atravesó un espacio hueco vacío. ¡Wow! Gritó Héctor, tambaleándose hacia adelante. La inesperada falta de resistencia lo desbalanceó. Marco, ven a ver esto. Marco Díaz se acercó. Su rostro una máscara de curiosidad profesional. Iluminó con su potente linterna el agujero que su hombre acababa de crear. Al otro lado no había tierra, sino otra pared de yeso de aspecto más reciente, aproximadamente 1,5 pies detrás de la que acababan de romper. Entre ambas paredes había un vacío. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Marco, más para sí mismo que para su equipo. No está en los planos. Es una pared falsa, una habitación oculta. Su primer pensamiento fue práctico y estructural. Esto era un problema, grande. Una característica arquitectónica no documentada podría comprometer la integridad de toda la fundación. Su segundo pensamiento fue de pura y desmedida curiosidad. Había renovado casas antiguas de Detroit durante 20 años. Había encontrado todo tipo de cosas extrañas detrás de paredes. Periódicos viejos, botellas de licor de la era de la prohibición, incluso una pequeña caja fuerte olvidada. Pero nunca había encontrado una habitación secreta completa. Él y su equipo comenzaron a retirar los escombros, ensanchando el agujero. Su conversación era un murmullo bajo y excitado. El misterio había roto la monotonía de su duro trabajo físico. Mientras trabajaban, un nuevo sonido comenzó a filtrarse por el agujero que estaban creando. Era un sonido débil, rítmico y profundamente inquietante. ¡Bang! 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 Era lento, débil, pero deliberado e insistente. Venía del otro lado de la pared de yeso interior. Era el sonido de algo o alguien golpeando la pared desde dentro. Un repentino y frío silencio cayó sobre el equipo de construcción. Todos detuvieron lo que hacían y escucharon. ¡Bang! 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 No era el sonido de un animal atrapado. No eran tuberías moviéndose. Era el sonido de una señal. El sonido de una persona. Marco Díaz sintió un escalofrío en la nuca. Una sensación que un hombre aprende a confiar tras años trabajando en los rincones oscuros y olvidados de la ciudad. Miró los rostros de sus hombres, sus expresiones mezcladas de miedo y comprensión horrorizada naciente. No dudó. Sacó su celular, sus manos, las de un hombre que trabajaba con maquinaria pesada todo el día, temblando ligeramente, y marcó al 911. «Sí, mi nombre es Marco Díaz», dijo al operador. «Soy contratista, estoy en una casa en Elm Street. Acabamos de romper una pared de fundación y encontramos una habitación oculta. Creo que hay alguien atrapado adentro. Necesitan enviar ayuda de inmediato». El testigo inadvertido, el héroe accidental, acababa de hacer la llamada más importante de su vida. La respuesta inicial fue una escalada de urgencia medida y controlada. La primera llamada al 911 fue clasificada como situación sospechosa, un despacho vago y de baja prioridad. 2 oficiales uniformados fueron enviados al lugar, con un aire de aburrido escepticismo profesional. Llegaron a la casa de los Henderson para encontrar a Marco Díaz y su equipo en el jardín delantero, pálidos, con el trabajo olvidado. Marco los guió al sótano y les mostró el agujero. Mientras estaban allí, en el espacio polvoriento y medio demolido, lo escucharon también. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!
El sonido era débil, tenue, pero indudablemente humano. Los dos oficiales se miraron, y su escepticismo se evaporó al instante, reemplazado por un sobresalto de pura adrenalina profesional. Esto no era una falsa alarma, esto era real. Uno de los oficiales tomó su radio, su voz ya no aburrida, sino tensa, urgente y precisa. Despacho, tenga en cuenta, tenemos una situación confirmada en Elm Street. Hay un individuo desconocido, posiblemente cautivo, detrás de una pared sellada. Necesitamos refuerzos, detectives y servicios médicos de emergencia de inmediato. La llamada se hizo y la calle residencial tranquila se inundó de luces intermitentes y sirenas ensordecedoras de una respuesta policial a gran escala. El caso, debido a su conexión con el antiguo expediente frío, fue inmediatamente elevado al escritorio del subjefe Michael Wallace. Estaba en una reunión en la sede, a punto de retirarse, cuando su secretaria lo interrumpió, pálida. Tomó la llamada y al escuchar los detalles, la dirección en Elm Street, la habitación oculta, los sonidos desde dentro. Un frío, pesado y angustioso presentimiento. Un fantasma de su pasado lejano regresando para cobrar una deuda largamente vencida, lo invadió. El caso Monroe, el padre, la nota, la madre que nunca se rendía, condujo al lugar él mismo, su mente borrando el caótico torbellino de recuerdos y la horrorizante percepción de su propio catastrófico error de hace 24 años. Al llegar, la escena era de caos táctico controlado. La casa Monroe estaba rodeada. La policía, tras un breve y tenso enfrentamiento con un Thomas Monroe sorprendido y beligerante, había asegurado la orden y había ingresado a su hogar. Wallace fue directo al sótano. Era un espacio oscuro y desordenado, lleno del acumulado desorden de toda una vida. Al fondo, tal como había descrito el contratista, había un tramo de pared que claramente era una puerta oculta. Una obra maestra de construcción camuflada. Un secreto que había estado a la vista durante décadas. El equipo táctico usó un ariete contra la puerta. Los golpes fueron explosiones ensordecedoras que resonaron en el pequeño espacio subterráneo. Al tercer golpe, la pesada puerta insonorizada se astilló y se abrió. Una ola de aire frío, rancio y estancado los envolvió. Los oficiales entraron en la pequeña y oscura cámara, sus potentes linternas cortando la absoluta oscuridad. Y entonces la vieron. Estaba acurrucada en la esquina lejana sobre un colchón delgado y sucio. Una criatura esquelética, casi salvaje, que parecía encogerse ante la súbita y violenta irrupción de la luz. Su cabello era un enredo gris y apelmazado, su piel, blanca y casi translúcida. Sus ojos, dos profundas y oscuras piscinas de un terror tan profundo y antiguo que era algo palpable en la habitación. Pero en su frágil y delgada mano, sostenía como un relicario sagrado, un cuaderno gastado y raído. Era Aaliyah Monroe. Estaba viva. Un paramédico entró, con una manta en las manos, y la envolvió suavemente alrededor de los hombros frágiles de Aaliyah. Ella levantó la mirada, pasando por los uniformes, las armas, el caos, y vio el rostro del subjefe Wallace, un hombre que nunca había conocido, pero que representaba el mundo que la había olvidado. Sus labios, secos y agrietados, se movieron y un sonido, un susurro áspero, seco y casi inaudible, emergió. Los diarios, respiró, su voz un eco fantasmal. Lean los diarios. La verdad no solo había sido expuesta, había sido meticulosamente y heroicamente documentada. El arresto de Thomas Monroe fue un evento silencioso, sorprendentemente anticlimático. Fue conducido fuera de su casa esposado, con el rostro mostrando incredulidad sombría e impasible. Los vecinos, reunidos en sus jardines, permanecieron en un estado de silenciosa y horrorizada conmoción. El hombre que habían conocido durante décadas, el viudo respetable y aparentemente tranquilo, era un monstruo. La mentira que había sido la base de la comprensión de la comunidad sobre la familia Monroe se había destrozado en un instante. El reencuentro entre madre e hija
Fue un momento de poder tan profundo, sagrado y desgarrador, que parecía detener toda la caótica sala de emergencias del hospital. Cuando Renee Monroe, con el rostro lleno de lágrimas, fue conducida a la habitación privada donde Aliyah estaba siendo atendida, vio a un fantasma. Una mujer frágil, pálida y extraordinariamente delgada, casi irreconocible, una criatura salida de una pesadilla. Pero entonces vio sus ojos. En esos ojos grandes, oscuros y aterrorizados, vio a su hija. Vio el mismo espíritu feroz, inteligente e inquebrantable que había conocido y amado toda su vida. Renee se desplomó junto a la cama, su mano extendida, los dedos recorriendo los ángulos desconocidos y marcados del rostro de su hija. Los 24 años de dolor solitario y desesperado, de una esperanza que había sido tan cruel y constantemente puesta a prueba, se derramaron en un torrente de sollozos silenciosos y estremecedores. Aliyah, con los ojos llenos de lágrimas, extendió su delgada y temblorosa mano y tocó el rostro de su madre. Su voz, cuando habló, era un susurro, un sonido que apenas aprendía a ser voz nuevamente. «Nunca le creíste», dijo. No era una pregunta, era una declaración de fe que la había sostenido en la oscuridad durante casi un cuarto de siglo. «Nunca», tartamudeó Renee, su voz gruesa por las lágrimas. «Ni por un minuto». La historia del rescate de Aliyah Monroe se convirtió en un fenómeno nacional, un relato horripilante y cautivador de supervivencia y de un secreto monstruoso escondido en el corazón de una familia. Pero la parte más poderosa de la historia no fue el crimen, sino la evidencia. Los diarios secretos de Aliyah, los delgados cuadernos de espiral que había sostenido en su mano cuando fue rescatada, se convirtieron en la prueba principal de la fiscalía. Eran un registro meticuloso, condenatorio y absolutamente irrefutable de sus 24 años de cautiverio. Las entradas, escritas con la letra desordenada y torpe de alguien escribiendo en la oscuridad, eran un relato día a día del monstruoso crimen de su padre. Eran un registro de enfermería de una enfermedad larga y oscura, y la declaración de testigo más poderosa que la ciudad de Detroit había visto. Los diarios contaban toda la historia, documentaban la mentira sobre el profesor, la tortura psicológica, el lento y agonizante paso de los años robados. Eran un testamento de una mente que se negó a ser quebrada, de un espíritu que se negó a ser borrado. El juicio de Thomas Monroe fue breve y sobrio. Frente a la evidencia irrefutable de los diarios escritos a mano por su propia hija, no hubo defensa posible. Fue declarado culpable. Un hombre viejo, silencioso, patético y completamente derrotado, condenado a pasar el resto de su vida en una prisión de otro tipo, más pública. La escena final de la historia no ocurrió en una sala de justicia ni en una comisaría. Tuvo lugar en un jardín tranquilo y bañado por el sol, detrás de un pequeño centro de rehabilitación. Era la escena de dos mujeres, madre e hija, sentadas juntas en un banco, aprendiendo a ser familia otra vez. Aliyah, con el cabello ahora corto y su cuerpo recuperando lentamente fuerza, leía en voz alta. No leía de un libro, leía de sus propios diarios, su propia voz dando sonido a las palabras que había escrito en el silencio. Era una historia de oscuridad inimaginable, pero también era una historia de luz increíble e inquebrantable. Una historia de la fe de una madre, de la resiliencia de una hija y de una verdad que, tras 24 largos y silenciosos años, finalmente